para culminar su periodo de clase de todos los días, que esta es su última clase, ¿no? Cada vez nos acercamos más a que esto finalice. Y bueno, como siempre, ahorita les voy a compartir lo que vamos a avanzar. Bueno, lo que vimos ayer. Y comenzamos. ¿Se acuerdan qué llevamos ayer? A ver, mientras yo encuentro lo que estoy buscando. ¿Qué llevamos ayer? Saquen sus apuntes y a ver, igual a mí refresquenme la memoria. ¿Qué llevamos el día de ayer? ¿Qué fue lo que avanzamos el día de ayer? ¿Están ahí? Sí. Las pérdidas territoriales y cómo iniciaron las guerras. Ya. ¿Y cuántas guerras hubieron? 3 guerras. 3 guerras. ¿Y por qué se dieron estas 3 guerras? ¿Con qué países se dieron estas guerras? A ver, chicos, vamos recordando. Chile, Paraguay y Brasil. Chile, Paraguay y el otro no me acuerdo quién era. Argentina. Ya. Voy a compartir pantalla. Ya. Bueno, como siempre, como todos los días, recordamos lo que vimos el día de ayer, ¿no? Entonces eso vamos a hacer ahorita. Vamos a recordar lo que vimos el día de ayer. ¿Me avisan si se ve? Ah, sí se ve. Ya. Como siempre, les muestro primero esta diapositiva donde vamos viendo todos los días con negrita lo que ya hemos ido avanzando, ¿no? Y como mencionó el compañero, ayer vimos las pérdidas territoriales, aquí están las pérdidas territoriales, donde vimos las 3 guerras, qué fue lo que ocasionó esas guerras, qué fue lo que perdimos en esas guerras, y también vimos otra guerra más ahí que ya se dio dentro de Bolivia, que fue la guerra, ¿se acuerdan? Ay, caramba. ¿Se acuerdan qué guerra fue? La guerra civil. La guerra civil o federal, ¿no? Que ya se dio dentro de nuestro país. Bueno, a ver, vamos a recordar. El avance de ayer fue pérdidas territoriales y los territorios cedidos por los países, por nuestro país, mediante tratado, fueron la Puna de Atacama, Argentina, Mato Grosso y parte del Acre a Brasil, el Chaco Central a Argentina y Purus o Apolobamba a Perú. Chicos, estuve viendo ayer cómo hacer mis preguntitas para el repaso y no creo que como opción yo les ponga Purus o Apolobamba. Puede ser que le ponga uno de los dos. Entonces ahí igual aprendérselo o anotárselo. ¿Ya? A ver, ¿qué más vimos aquí? Ah, ya, estábamos hablando de las 3 guerras. Y ¿cuál fue el motivo de estas guerras? A ver, recordemos, el principal motivo de esas guerras fueron los recursos naturales, ¿no? En la primera guerra se peleó el guano y el salitre con Chile, y de ahí por ahí se metió igual Perú después. Primero nos ayudó y después ya como que peleó su parte, quiso su parte también, ¿no? Pero la primera guerra es la guerra del Pacífico principal, es con Chile, ¿ya? Luego la goma elástica, que se dio con Brasil, y finalmente la guerra del petróleo, la guerra del Chaco por el petróleo, que se da con Paraguay. A ver, vamos recordando porque para mí es importante que ustedes se acuerden del por qué y en qué año fue que se dio cada una de estas guerras, porque seguro que nos van a preguntar en el examen. Y tenemos que estar con la mente fresca de la información esta, ¿no? Bueno, entonces otra vez, como dije, la Guerra del Pacífico fue una guerra
peleando el guano y el salitre. Dijimos que el guano era el excremento de las aves, ¿no ve? Y el salitre era un mineral. Y en el año 1879, Chile entra en guerra con Bolivia y Perú por el control de una extensa región en la que se encontraban los mayores yacimientos de salitre en el mundo, del mundo. ¿Dónde fue esta guerra o cuál fue el sector que pelearon y dónde era que había estos recursos naturales? Era en la provincia boliviana de Atacama, en ese entonces, que pertenecía a Bolivia, ¿no? Y esta estaba ubicada en la costa del Océano Pacífico, que era parte de nosotros, y existían también grandes cantidades de guano. Y bueno, ya en el año 1884 se firma el Pacto de Tregua. ¿En qué año? En 1884. En el año 1884, gracias Angeline por siempre estar atenta, se firmó el Pacto de Tregua y en 1904 el Tratado de Paz, mediante el cual Bolivia cede su litoral a Chile a cambio de la construcción de ¿qué? De un ferrocarril y de una indemnización económica. Y así Bolivia pierde esa parte de su territorio, ¿no? Sigamos. De ahí nos pasamos a hablar sobre la Guerra del Acre. La Guerra del Acre se inicia por los siglos, bueno, se inicia a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. ¿Por qué? Porque Bolivia inicia la explotación de la goma elástica en la Amazonía boliviana, lo que despertó el interés ¿en quién? En nuestro país vecino, Brasil. En el año 1867, el presidente Melgarejo había cedido la mitad del territorio del Acre a Brasil, y ya en el año 1902, grupos brasileños invadieron la otra mitad del Acre, que aún le pertenecía a Bolivia, y así es como Bolivia llega a perder todo el territorio del Acre, ¿no? Entonces, la primera mitad fue cedida por el presidente Melgarejo y la otra mitad fue porque le invadieron los brasileros, ¿no? Y así fue que ya Bolivia quedó sin esa parte de su territorio. Y en el año 1903, bajo el gobierno de José Manuel Pando, opta por una solución diplomática y firma el Tratado de Petrópolis, mediante el cual Bolivia cedió el Acre a Brasil. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ya se acordaron? Algo. ¿Cómo algo? Ya. ¿Y se acuerdan? Aquí hay un dato importante, chicos. ¿Se acuerdan qué fue lo que ofreció Brasil a Bolivia como para ya decirles ya les doy la parte del Acre, digamos, ¿no? Ya no, pero ustedes me tienen que dar algo a cambio. ¿Se acuerdan? Creo que era un caballo. Esterlina. Caballos. Gracias, Kevin. Las esterlinas. Y ¿qué son las esterlinas? ¿Se acuerdan? Moneda europea. Una moneda europea antigua, ¿no? Entonces, a cambio de ceder el territorio, y bueno, ya después de que vinieron e invadieron los brasileros la otra mitad del Acre, Bolivia pide 2 millones de esterlinas y le cede este espacio, ¿no? Muy rico en goma elástica. O también tiene otro nombre la goma, a ver, alguien que se acuerde. Caucho. El caucho. Exactamente, gracias, Kevin. Bueno, entonces hasta aquí ya vemos cómo fue que terminó la Guerra del Acre y por qué fue que se dio, ¿no? Sigamos. Sigamos recordando, nos vamos a la Guerra del Chaco, que esta guerra se da por el petróleo. En el Chaco se había descubierto petróleo y en el año 1938 se firma el Tratado de Paz, Unidad
y límites, cediéndole a Paraguay la parte del Chaco, ¿no? Aquí, ¿se acuerdan que Bolivia y Perú, Bolivia y Paraguay en ese entonces eran los países más pobres del continente? Puede ser pregunta de examen, por eso se los menciono, ¿no? Y esta guerra dura 3 años, entonces inicia en 1932 y termina en 1935, ¿ya? Estamos aquí. Estamos aquí, todavía no vean la guerra civil, seguimos hablando de la guerra del Chaco. Y ya, una vez finaliza la guerra en 1935, es que en 1938 se firma el Tratado de Paz, Amistad y Libertad de Bolivia con Paraguay, y bueno, le cede esa parte de nuestro territorio llamado el Chaco, donde había mucho petróleo y por eso se da esta guerra. Y de ahí nos pasamos a hablar de la guerra civil o también la guerra federal que se da ya dentro de nuestro país, que esta igual tiene una duración de 1 año, donde se dan diferentes enfrentamientos, ¿no? Pero el principal era el enfrentamiento de los conservadores, que estos eran de Sucre, y de los liberales de La Paz. Dijimos que los liberales ganaron en ese enfrentamiento e hicieron que la sede que estaba en Sucre se traslade a La Paz, ¿no ven? Después, ¿qué más pasó aquí? Hubo una modernización durante el periodo liberal y se desarrolló en la región andina, donde se construyeron, en la región andina fue donde se empezó la construcción de ferrocarriles y hubo ya servicios públicos en las ciudades. ¿Qué más hubo aquí? Hubo la creación de escuelas normalistas para maestros. Recordemos de que estas escuelas normales eran para las escuelas primarias, ¿ya? Después igual hablamos de estos señores, de los varones de estaño, que eran los grandes explotadores, ¿no?, de estaño en ese entonces, y por eso se los llamaba así. Y eso entra en la economía de nuestro país. Luego hablamos de que era poca el desarrollo de las industrias y dependían de la importancia de alimentos por falta de vías de integración al oriente, que después ya llegan a haber construcciones, ¿no ves? Que ahorita lo vamos a ver ya cuando pasemos a este otro tema, cuando es que se da ya la construcción de las carreteras Cochabamba-Santa Cruz. ¿Ya? ¿Qué más vimos aquí? En la guerra civil igual otro punto súper importante es que luego de la guerra del Chaco surge una nueva conciencia nacional tras el conflicto y en el gobierno de David Toro, chicos, ojo, puede ser pregunta, se da la creación de yacimientos petrolíferos, ¿no? La creación de YPFB, nacionalizando los recursos petroleros con apoyo de Dionisio Foyanini y del señor Vázquez Machicao. Y ya siguiendo sobre la misma historia, después del gobierno de Toro entra Germán Bush y promulga una nueva constitución, crea el departamento de Pando y firma el tratado con Argentina, y firma tratados, mejor dicho, con Argentina y Brasil. ¿Durante qué gobierno se creó el departamento de Pando? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a ver si me están tomando atención. ¿Bajo qué gobierno se fundó el departamento de Pando? Germán Bush. Germán Bush. Gracias, Elba. Muy bien, esto puede ser pregunta de examen. ¿Y durante qué gobierno se fundó Yacimientos Petrolíferos? David Toro. David Toro. Ok, chicos, no se olviden, por favor, puede ser pregunta de examen. Y de ahí se da la integración ferroviaria, donde comienza la construcción de ferrocarriles que vincularon a Santa Cruz con Argentina y Brasil.
Y de ahí estábamos hablando de Villarruel, que yo no recordaba el nombre, y ahí un compañero me dijo, dicen es Gualberto, y luego yo lo googleé y efectivamente, no sé si me escuchan, mis perritos están bravos, ladrón. Y durante el gobierno de Gualberto Villarruel se da la abolición del ponguaje. ¿Dicen qué es eso? A ver, ¿alguien sabe qué? Bueno, la eliminación de la esclavitud, digámoslo, ¿no? Bueno, pero eso, mejorando la situación de los campesinos, e inician las protestas de los mineros contra los varones del estaño. ¿Se acuerdan quiénes eran los varones del estaño? Patiño y... Aramayo, Patiño y Holchil. Gracias, Luz Yaneli. Y alguien más igual ahí estaba respondiendo. Gracias. Bueno, entonces, eso, por favor, no olvidarnos de eso. Anótenlo. Ahí, David Toro, creación de YPFB y nacionalización. Nacionalizando los recursos petroleros. De ahí Germán Bush, promulgación de una nueva ley y la creación del departamento de Pando, ¿no? Desde ahí construcción de ferrocarriles que unen Santa Cruz con Argentina y Brasil. Bueno, entonces eso fue lo que vimos ayer. Ya recordaron, ¿no ves? Ya recordamos todos. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre la revolución del 52. La famosísima revolución del 52. ¿Alguien se acuerda qué pasó en el 52? ¿Quién fue uno de los grandes protagonistas de esta revolución? ¿O quiénes? Hugo. Hugo. Creo que ¿Cuál? ahí empezaron el MNR, creo, si no me equivoco. Muy bien. El voto Comenzaron a universal. ver alianzas, ¿no? Y nuevos partidos, y comenzaron a luchar por lo que ellos, por la convicción que ellos tenían. De ahí nace la COP, de ahí entra el Che Guevara. Y bueno, ahorita vamos a seguir bien. Voy a cerrar mi puerta un ratito y ahorita vengo, ¿ya? Ahora sí, ya volví. Ok, entonces, ahorita vamos a ver cómo fue y por qué fue que se dio la revolución del 52 o de 1952. Creo que tengo un videito para mostrarle. Ah, sí. Como siempre, una introducción mediante un video para que tengamos idea de qué vamos a ir hablando, ¿ya? Me avisan si se escucha y... Muy buenas, viajeros. Hoy, en una mirada al pasado, recordaremos todo lo acontecido acerca de la revolución ¿Chicos, se escucha? Sí, Listo, muchas gracias. boliviana de 1952, o también conocida como Revolución Nacional. Este hecho significó un cambio trascendental en la política de este país sudamericano, que aún sangraba por la pérdida del Chaco a manos de su vecino país, Paraguay. Y es así que el 6 de junio de 1951 se llevan a cabo unas elecciones bajo el mandato del presidente Mamerto Urriola-Goitia. Quédense con este nombre, que dará de hablar más adelante. Bueno, el partido ganador de estas elecciones fue el MNR, o Movimiento Nacionalista Revolucionario, que tenía a la cabeza al doctor Víctor Paz Estenssoro, que en esos momentos se encontraba exiliado en la Argentina. Y como vicepresidente se encontraba el doctor Hernán Siles Suazo. Este partido político se basaba en el populismo y no era bien visto por el entonces presidente Urriola-Goitia. Debido a esto,
opta por el autogolpe el 16 de junio de 1951 y de esta forma le entregó el gobierno a una junta militar que dispuso colocar en el poder al general Hugo Ballivián Rojas. Este mismo desconoció y anuló las elecciones del 6 de junio de ese mismo año y además declaró un estado de sitio en todo el país. Este hecho tan peculiar se conoce internacionalmente como el Mamertazo. Y es así que el 9 de abril de 1952, y aprovechando la frustración que irradiaba el pueblo boliviano, el doctor Hernán Siles Suazo logra levantar en armas a la población, logrando de esta forma derrocar al general Hugo Ballivián Rojas. Y es debido a esto que el 16 de abril de 1952 arriba a La Paz el doctor Víctor Paz Estenssoro, procedente de Argentina, a cumplir su mandato presidencial. Durante su gobierno promulgó 4 decretos que son conocidos como reformas nacionalistas, de las cuales la primera es el voto universal, que dictamina que cualquier ciudadano boliviano mayor de 18 años podía votar sin importar su sexo, condición económica, social o académica. Esta reforma fue promulgada el 21 de julio de 1950. Perdón, no sé qué pasó. Ahorita lo arreglo. A ver. A ver. Ujú. A ver ¿dónde nos quedamos? Año, y además declaró un estado de sitio en todo el país. Este hecho tan peculiar se conoce internacionalmente como el Mamertazo. Y es así que el 9 de abril de 1952, y aprovechando la frustración que irradiaba el pueblo boliviano, el doctor Hernán Siles Suazo logra levantar en armas a la población, logrando de esta forma derrocar al general Hugo Ballivián Rojas. Y es debido a esto que el 16 de abril de 1952 arriba a La Paz el doctor Víctor Paz Estenssoro, procedente de Argentina, a cumplir su mandato presidencial. Durante su gobierno promulgó 4 decretos que son conocidos como reformas nacionalistas, de las cuales la primera es el voto universal, que dictamina que cualquier ciudadano boliviano mayor de 18 años podía votar sin importar su sexo, condición económica, social o académica. Esta reforma fue promulgada el 21 de julio de 1952. El segundo decreto fue la nacionalización de las minas, que estaban en manos de los varones del estaño. Fue promulgado el 31 de octubre de 1952. La tercera reforma fue la reforma educativa y fue promulgada el 20 de enero de 1953. Y el último decreto, considerado el más importante, fue la reforma agraria, que bajo el lema "La tierra es de quien la trabaja", dio fin al latifundio el 2 de agosto de 1953. Y así es como Bolivia dio el paso más importante de su vida republicana, en el aspecto político, económico y social. No olvides suscribirte si te gustó el video y dejar un buen me gusta, que nos ayudarías bastante. Un saludo. Bueno, entonces, ahora, a partir de esto, ya sabemos que... Ay, caramba. Que cómo es que nace, o cómo es que se da, o por qué se da la... Ay, caramba. Déjame compartir un ratito. La revolución del 52. Y ahorita ya vamos a entrar en materia. ¿Se acordaron ya de esto? Lo habíamos llevado en colegio. Esto se habló mucho porque aquí es donde se dan las 4 reformas, ¿no? Chicos, ¿están ahí? Profe, sí recordamos ese tema.
Sí, ya se acordó Angelina y Paulina igual. Lo voy a hacer. No. ¿Qué le preocupa a Kevin? Ya, ahora sí. Bueno, ay, pucha, ya, según yo estaba compartiendo. Ay, me di cuenta, ya. Aquí. Ya, muy bien. Sigamos. La revolución de 1952, un hito transformador para nuestro país. Ya, ahora sí. Esto se da en abril del año 1952, donde estalla una revolución en Bolivia liderada por el partido Movimiento Nacionalista Revolucionario, o también conocido como el MNR, apoyado por las fuerzas de mineros, de obreros y parte de los militares. Esta revolución llevó al poder a Víctor Paz Estenssoro y al cogobierno con las fuerzas obreras organizadas en la Central Obrera, Boliviana, o también conocido como la COP, ¿no? Que hasta ahora igual la COP sigue súper vigente. Dato, el MNR, luego de esta revolución, que ahorita igual lo vamos a ver, tuvo una duración de gobierno de 12 años, chicos. Entonces, antes el MNR fue el boom, ¿no? Así como si nos ponemos a recordar sobre el MAS, igual, ¿no? Entonces, el MAS, el movimiento del socialismo, igual ha dejado mucho en la historia para indagar, ¿no? ¿Y qué más? A ver, ya, sigamos. Ya le tomaron screenshot, fotito a esto, ya anotaron. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Aquí les puse una fotito, este era el señor Víctor Paz Estenssoro. Aquí se los dejo para que los conozcan. Sigamos. Dentro del gobierno de Víctor Paz Estenssoro se dan 4 transformaciones en nuestro país, ¿no? A partir de la revolución del 1952. Uno fue el voto universal, donde todos los mayores de 21 años adquirieron el derecho a voto. Luego, como segunda transformación, Lisa, disculpa, en el video decía a partir de los 18 años, y aquí dice 21. La información es la de ahí, tenemos que sacarla. exactamente, Ya. por el tema de fuentes, ¿no ves? Como le dije igual ayer, en otros lugares, incluso hasta en libros, he visto que el territorio de Bolivia, y se los expliqué ayer, ¿no ves? Era más, pero aquí en lo que a nosotros nos han dado, dice menos territorio, ¿no? Entonces igual aquí, el voto universal, a ver si alguien, ay caramba, si alguien se da el trabajo de googlearlo, a ver, googleémoslo, quizás igual me dice que era con la edad de 18 años como es ahora, pues, ¿no? Porque se sigue manejando eso. A ver, voto universal en Bolivia. Ah, no, sí, chicos, está bien esto. La ley del voto universal otorgó el derecho a votar a todos los bolivianos mayores de 21 años. Entonces, bueno, nos quedamos con este dato, ¿ya? No sé a qué nivel están escuchando el latido de mis perros, pero pido disculpas. Están bravísimos porque ven a otros perros afuera. Pero bueno, ya, sigamos. Entonces, una de las primeras transformaciones que se dio en la Revolución del 52 fue el voto universal, ¿no? Donde todos los mayores de 21 años adquirieron el derecho al voto, a participar de las elecciones que iba a haber dentro del país, ¿no?
que ya en ese entonces ya había un partido que era el MNR. De ahí se da la nacionalización de las minas. Las minas pasaron de ser propiedad del Estado boliviano y se creó la Comibol, o la Corporación Minera de Bolivia, que se encargaba de la producción, administración y comercialización de las minas. ¿Eso sigue existiendo ahora? Sí. Sigamos. La tercera transformación que se dio fue la reforma agraria. ¿Alguien sabe qué quiere decir agraria? Terrenos que sirven para El camino sí es, ¿no? cosechar. El campo. Sí. Ya, ok. Entonces se da la reforma agraria en el año 1953, que acabó con el latifundio. ¿Alguien sabe qué es latifundio? No. A ver, alguien que lo investigue para que aprendamos. Ya, sigamos. Que acabó con el latifundio, que ahorita vamos a saber qué es, pero no estuvo acompañada de una política de producción. Recuerda que en el video Víctor Paz Estensoro había dicho, ¿y por qué fue que surgió esta reforma? Porque decía de que toda tierra que se trabaja, la tierra es de quien la trabaja. Entonces, aquí ya fue una forma de decir, o sea, usted tiene su tierra, usted la trabaja y usted le pone un precio, digamos, ¿no? Y esta reforma tiene una ley actualmente y se habla mucho de ella, ¿no? A ver, ahora, ¿ya alguien investigó qué es latifundio? Dice, es una finca rústica de gran extensión que Ya, pertenece solo a un dueño o a un grupo reducido. Yo creo que se debe al... ya chicos. Una gran extensión de tierra que pertenece a alguien, tipo unos asociados. Ya, está como bien, Julián. propiedad privada. Yo creo que se refiere como propiedad privada. Ya, a ver, como dato, dice, en 1953 se implementó la reforma agraria, que es de lo que estamos hablando, para la redistribución de tierra a los campesinos y pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ¿qué es latifundio? Como dijo ahí Giuliani, se refiere a una gran extensión de tierra agrícola, ¿no? Por eso salió el lema de la tierra es de quien la trabaja. Entonces, en Bolivia dice que el latifundio fue un problema histórico que afectó la distribución de tierra y la justicia social. Chicos, si nosotros nos ponemos en este contexto actual del que vivimos, igual se sigue dando esto, y por eso, pero a partir de esta reforma es que ya se dan las leyes, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué es latifundio? Le dicen, es una extensión de tierra que se dedica a la agricultura, ¿ya? Que es trabajada para la agricultura. Eso. Entonces, esa sería la tercera transformación que se da a partir de la revolución del año 1952. Y la última, súper importante, es la reforma educativa de 1955. Esta estableció la escuela única y la obligatorio enseñar lo básico, ¿no? Por eso dice la enseñanza primaria. ¿Cuál es la enseñanza básica? La primaria, chicos, para ustedes, a ver. A ver, ¿me pueden decir? A ver, ¿qué es lo primario que uno debería de saber? Escribir y leer. Leer y escribir. ¿Ya? Los derechos. Derecho a la educación. No, pero a ver, claro, está bien, pero mi pregunta es,
¿qué es lo principal, digamos, que uno debe aprender? Ya lo dijo alguien ahí. Escribir y leer. ¿No? Leer y escribir, para que nadie nos las charle. Entonces, esa es la enseñanza primaria. ¿Por qué? Porque muchos indígenas, mucha gente del occidente o la gente incluso del oriente alejada de la ciudad y del beneficio que tenemos nosotros de vivir acá y estar rodeados de escuelas, hizo que se dé esto, ¿no? Y a partir de 1952, ya en el año 1955 es que se establece la reforma educativa, donde se obliga a aprender lo primario, ¿no? Y bueno, este fue un proceso súper transformador para toda la sociedad en general, ¿no? Porque ya no solamente se dedicaban a trabajar la tierra, sino que tenían otra responsabilidad para con ellos mismos, que era el estudiar, el aprender, ¿no? Y bueno, de ahí nace esta reforma educativa. Entonces, ya vemos de que en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro se dan estas 4 transformaciones, ¿no? Dentro de nuestro país. Y a partir de ahí ya todo lo que sigue habiendo hoy es de esto. Sigamos. Durante este periodo se inició la vinculación caminera. ¿Se acuerdan que les había dicho de que antes no había acceso a las tierras del occidente, ¿no ves? Lo vimos hace, no sé, hace unos 30 minutos atrás. Y entonces ya se termina de construir la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, y así nace la antigua carretera Cochabamba. La inclusión de Santa Cruz a la economía nacional permitió que Bolivia dejara de depender de la importación de alimentos y Santa Cruz comenzó ya a producir lo que él sabía que iba a producir en grandes cantidades. ¿Cómo qué? Como el arroz, el azúcar, la caña de azúcar y carne suficiente para el país. Pregunta, ¿sigue siendo así? ¿Santa Cruz sigue dotando de estos alimentos a los demás departamentos e incluso a los países vecinos? Sí. 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 O sea, buenísimo, ¿no? Somos el departamento que hace de que los bolivianos sobrevivamos y vivamos a través de los alimentos que son ricos, porque una carne de acá es riquísima, el arroz, que hay arroz integral, arroz, bueno, ya que le han puesto un montón de nombres a los arroces, ¿no? Y bueno, la caña de azúcar, que de la caña de azúcar no solamente sale el azúcar, sino el alcohol, y bueno, y otros derivados, ¿no? Ya no es solo arroz, también hay harina de arroz, y bueno, y sus derivados. Y bueno, ya en el periodo de la Revolución Nacional, que esta dura hasta 1964, ¿se acuerdan que les dije cuánto duró el gobierno de Víctor Paz del MNR o de Víctor Paz Estenssoro? ¿Se acuerdan? 12 años. 12 años. Gracias, Kevin. Bueno, entonces, el periodo de la Revolución Nacional duró hasta 1964, 12 años, ¿no? De 1952 a 1964, que fue durante el gobierno del señor Víctor Paz Estenssoro. Cuando un golpe de Estado militar sacó del poder a Víctor Paz Estenssoro, que se había reelegido ese mismo año, ¿no? Entonces, este señor quería seguir gobernando, los militares se enojaron, dieron golpe de Estado y lo sacaron. Sigamos. ¡Ay, se acabó! Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? No, solo sería recordarme las fechas. Ya, antes de nada, ¿le tomaron fotito? ¿Anotaron? ¿Hicieron sus respectivas anotaciones? ¿Puede pasar, por favor, las imágenes desde el comienzo? Claro que sí. Claro que sí. Sí, por favor. Ya, ok, aquí se los dejo. Ahí está. Me avisan y yo les voy cambiando.
¿Ya? Ok, sigamos. ¿Ya está? ¿Ya está? Ya, chicos, todavía no hemos terminado el tema 4, que es la historia de Bolivia. El día de mañana, ahorita vamos a ver un video introductorio a lo que vamos a avanzar mañana, y voy a buscar otro para igual que nos introduzca un poco más a lo que vamos a avanzar mañana. ¿Ya? Ya aquí ya no le tomen foto. Pero ¿cuál es el tema que vamos a ver mañana? Vamos a ver las dictaduras que sufrió Bolivia, ¿ya? Y de ahí vamos a ver Bolivia en democracia, y ahí finalizaríamos con este punto, bueno, con este tema que es el tema 4, y ya el día lunes vamos a comenzar a recordar la historia de Santa Cruz, ¿ya? Entonces mañana, otra vez, lo vuelvo a repetir, vamos a ver este tema de la dictadura a la democracia, que dura igual muchos años, porque llegan a haber muchos golpes de Estado en ese tiempo, y de ahí ya Bolivia en democracia. Y terminaríamos el tema 4, historia de Bolivia. Vamos a ver este video, y de ahí nos vamos a descansar y nos veríamos mañana. ¿Les parece? ¿Me avisan si se escucha? ¿Se escucha? Ya, no, si se escucha el video. A ver, vamos a hacer la prueba. Si se revisa de manera superficial la vida política de Bolivia desde su fundación hasta la actualidad, podremos notar un accidentado escenario, lleno de golpes de Estado, gobiernos cortos, fallecimiento de gobernantes y demás aspectos deprimentes. Pero quizá la época más turbia se presenta entre los años de 1964 y 1982, años en los cuales Bolivia se vio gobernada únicamente por dictaduras militares, y nuestro viaje comienza en 1964 durante el tercer mandato de Víctor Paz Estenssoro, quien a los pocos meses de ser posesionado como presidente, sufre un golpe de Estado por parte de su vicepresidente René Barrientos, el cual duró en el poder hasta 1969. Durante su mandato, el hecho más trascendental fue la guerrilla de Ñancahuazú, en la cual se dio muerte al Che Guevara, y de dicho suceso tenemos un video en el canal y te invito a que lo veas. Prosiguiendo con Barrientos, se ha de mencionar que dejó el poder a causa de un accidente de helicóptero en el cual perdió la vida, y en 1969 asciende al poder Luis Adolfo Salinas, quien igualmente dura poco en el poder, ya que ese mismo año el general Alfredo Obando Candia toma el poder mediante un golpe de Estado, y su mandato se extiende hasta 1970, año donde le brinda la batuta del país al general Juan José Torres, alegando problemas familiares debido al fallecimiento de su hijo. Con Torres a la cabeza, se sigue una línea socialista en el país, ya que el gobernante profesaba un discurso antiimperialista y estaba en contra de la intromisión estadounidense en América Latina, pero esto le duró poco, ya que en 1971 asciende al poder el dictador más famoso de la historia boliviana, ya que hablamos de Hugo Banzer Suárez, quien bajo la manga tenía muy presente el Plan Cóndor respaldado por Estados Unidos. El mandato de Banzer se extiende hasta 1978 y fue el más sanguinario de todos, ya que se cerraron universidades, los periodistas y dirigentes sindicales no afines a su línea fueron perseguidos, exiliados e incluso asesinados. Posteriormente, en 1978, Banzer había perdido apoyo por parte de las Fuerzas Armadas bolivianas y en consecuencia tuvo que partir exiliado hacia Argentina, debido a que el general Juan Pereda Asbun le propinó un golpe de Estado. Cabe recalcar que si bien se convocaron elecciones durante el mandato de Pereda, los resultados no fueron reconocidos y asumió el poder Walter Guevara Arce, quien era el presidente del Senado, esto en 1979. Y nuevamente se repite la historia, ya que ese mismo año Guevara Arce sufre un golpe de Estado por parte de Alberto Natush Bush, quien durante su mandato pudo presenciar la masacre de Todos Santos, donde el pueblo boliviano arremetió contra él y solo duró 16 días en el poder.
ya que lo precedió la primer presidente mujer en la historia de Bolivia, que fue Lidia Gayler Tejada, quien a su vez sufrió un golpe de estado en 1980 por parte de Luis García Meza, quien en su mandato vivió el asesinato del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Vale la pena mencionar que García Meza derrocó a Lidia Gayler Tejada para evitar el ascenso al poder de Hernán Siles Suazo, quien había salido vencedor en las elecciones convocadas por la mandataria en julio de 1980. En dicho caso, posterior a García Meza, aparecieron las figuras de Celso Torrelio y Guido Vildoso, quienes fueron parte de la transición a la democracia, ya que este último reconoció la victoria de Siles Suazo 2 años más tarde, pero lo hizo, y el 10 de octubre de 1982 vuelve la democracia a Bolivia. Para finalizar, se debe hacer hincapié en el hecho de que las dictaduras militares tuvieron fuertes nexos con el narcotráfico, ahondaron la crisis social y económica en Bolivia y solo velaron por sus intereses personales. Y hasta acá el video de hoy, espero y haya sido de tu agrado. Cualquier duda o sugerencia, déjala en los comentarios. Bueno, chicos, no sería más por hoy. Marquito, no sé si estás ahí. ¿Se ha cumplido con el avance de hoy? Creo que no.